y quiero que vaya conmigo a la Biblia. Vamos a iniciar el tiempo del día de hoy. Santiago 4, vamos a leer un poco, vamos a escuchar el consejo de Dios. Vamos a Santiago 4, vamos a leer del 1 hasta... lo podemos leer hasta el 10, del 1 al 10. Empezamos ahí, la enseñanza que Dios trae para nosotros. Está en Santiago 4, del 1 al 10, empezamos en ese texto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Parece dura la palabra, pero Dios nos ha mostrado que en todo este proceso de la vida en que hemos caído, hay mucha gente que ha puesto los ojos en algo. Hay gente que ha puesto los ojos en la situación. Hay gente que desde que empezó la pandemia y todo el trastornar que vive la humanidad, se ha encerrado y no ha querido salir a las calles. De hecho, no es prudente que usted, si no va a hacer nada en la calle, esté dando vueltas para arriba y para abajo. Aunque ya hay soluciones, ya hay vacunas, hay métodos para poder resistir el virus que atacó desde el 2020 y que ya vamos en casi mediados del 21 y todavía seguimos afanando con eso. Y mucha gente puso los ojos en cosas, mucha gente se entró en algún cautiverio emocional, mucha gente se enfermó emocionalmente con todo este proceso, mucha gente se fue a la bancarrota, mucha gente murió, aún cristianos partieron con el Señor. En este proceso, todos en alguna manera fuimos afectados, porque perdimos algo, perdimos un amigo, perdimos un familiar, perdimos algo. Pero para nosotros, los cristianos, es diferente. Porque cuando un cristiano muere, un cristiano va a la presencia de Dios. O sea, es diferente. Pero hay gente que ya partió con el Señor y gloria a Dios, que Dios pudiera usted decir, eso es un conflicto, decir gloria a Dios por alguien que se muere. Pero yo le digo, ¿cuál es el fin?
En la escuela nos decían que los seres vivos son seres que nacen, crecen, se multiplican y mueren. Es una ley morir, una ley natural. Para nosotros los de Cristo hay una ley espiritual que no nos deja morir. Pero yo estoy hablando del morir natural. Todos vamos a partir en algún momento, vamos a dejar la tierra, vamos a dar lo que tenemos, vamos a dar lo que somos, vamos a dejar todo en algún momento, porque es una ley de vida natural. En la parte espiritual no es así. En la parte espiritual los seres nacen, crecen, se multiplican y van al cielo. El que está en Cristo, el que confesó al Señor como su Señor y Salvador. Le explico esto para que usted entienda que a veces para un cristiano cuando muere es ganancia. Pablo lo dijo. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo dijo. Y es una ley espiritual que se cumple. Vamos a partir en algún momento. Entonces, en esto que le estoy explicando de que la gente tomó muchos caminos, muchos cristianos también tomaron otros caminos. Hay gente que tomó el camino de lo que tenía ahorrado, lo voy a gastar porque ya vamos a morir. Hay otros que se fueron de la iglesia porque esperaban, no entendieron el propósito de Dios. Hay gente herida con Dios, hay gente confundida, hay gente desanimada. Muchos caminos tomó mucha gente. Entonces, meditando en eso, en esa parte, cuando vemos que un hermano se aparta de la fe, muchas veces no sabemos por qué, pero nos preguntamos, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Entonces me puse a leer esto. ¿De dónde vienen las guerras en Santiago? Vuelvo a la explicación del texto. Dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Nos pusimos a razonar cosas que no debíamos razonar. Dejamos de creer, empezamos a razonar. Dice, empezamos a buscar soluciones naturales a cosas espirituales. Entonces, por eso caemos en tantas cosas. Caemos en decepciones, caemos en situaciones, porque empezamos a buscar, a mirar que el impío progresa, que yo no progreso, que aquel tiene, que yo no, que aquel es así y que yo no, que aquel pudo, yo no pude, y entra en nuestras vidas muchas cosas que no agradan a Dios. Empieza la envidia, la amargura, la apatía, ya no quiero orar, ya no quiero bendecir a Dios, ya entra la decepción, y ahí empieza la enemistad con Dios, porque empezamos a pensar en las cosas del mundo. Mucha gente quería un trabajo y encontró un trabajo, pero perdió a Dios. Mucha gente dijo, Señor, te quiero servir, y Dios lo sacó del trabajo y ahora no saben qué hacer, porque ese trabajo te quitaba los ojos de Dios, te hacía enemigo de Dios. Entonces, muchas veces, miren, el dinero no es malo, no es malo. El problema sigue siendo el corazón y el enfoque que le damos a las finanzas, al dinero, a los teneres. Nos enfocamos en decir, Señor, te voy a servir. Pero cuando vienen las dificultades o viene la promoción en el trabajo, nosotros dejamos de servir. Entonces somos de doble ánimo. Un día somos una cosa, un día somos otra. Somos amigos de Dios hoy porque Dios me resuelve, porque tengo estabilidad, tengo tranquilidad, tengo paz. Pero cuando vienen ciertas dificultades me hago enemigo de Dios. Y ya no quiero saber de oración, porque orar es hablar con Dios.
Acuérdese de Enoc. Enoc caminó con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Enoc andaba hablando con Dios para arriba y para abajo, en el buen cibaeño. Enoc se registra entonces que como andaba con Dios para arriba y para abajo, era amigo de Dios. Enoc puso los ojos en el Señor, quitó los ojos del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que después que tengo la revelación, después que tengo la libertad con que Cristo me llamó, vuelva yo a estar en rudimentos del mundo, mirando cosas del mundo, cosas que me atraen en el mundo, haciendo rejuego para yo decir, pero se puede hacer tal cosa, eso no es nada? Es el manejo de este tiempo. Gente que dice ser cristiano y no parecemos cristianos. Gente que dice tener a Dios y con sus hechos lo niega. El evangelio de cristal, el evangelio light, el evangelio de cristal es que no le gusta que lo corrijan. Esta es la generación de cristal. A nadie le gusta que le digan la verdad. Se rompen, se hieren. Venimos entonces, ¿dónde pusimos los ojos? Pusimos los ojos en cosas de este mundo, por lo cual perdimos la revelación, perdimos el contacto, perdimos el día a día con Dios. Perdimos la relación íntima con Dios. Ya lo de Dios no me deleita, ya lo de Dios no me atrae. ¿Por qué? Porque puse mis ojos en otras cosas. Me dejé engañar, me dejé confundir. Porque mucha gente, venimos a la iglesia, estamos sentados, pero en ninguna manera queremos hacer la voluntad de Dios. Hay dos tipos de niños rebeldes, de niños, vamos a llamarle inquietos. El que está sentado y quiere hacer muchas cosas y está sentado por obediencia a su padre, obligado, y quiere hacer muchas cosas, pero no las hace porque teme que el padre le sobe con la chancleta. Y el que no le importa nada y sale corriendo. Es lo mismo, lo único que la manifestación es diferente. Pero en su haber, el que está sentado ahí, si le dan rienda suelta, hace un desastre. Dos tipos de creyentes. Uno, que quiere hacer la voluntad de Dios y acciona y vive buscando y vive escudriñando y vive inquiriendo en lo de Dios y vive buscando la presencia de Dios hasta que lo logra. Otro que dice, yo quiero a Dios, pero se queda sentado. Yo quiero a Dios, pero no busca. Yo quiero a Dios, pero no ora. Yo quiero a Dios, pero no se expone a la presencia de Dios. Entonces, está sentado ahí, pero entruñado con Dios. Porque él entiende que Dios debe venir y sentarse con él, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, sentarse ahí. Físicamente ya llega a un nivel que no oye ni ve ni entiende. Él está sentado ahí y él no le importa nada. Que él quiere que sea Dios que lo mueva, que lo pare, que lo ponga a caminar. Pero ya la palabra está dada, ya el consejo está dado. ¿Por qué no accionamos en Dios? ¿Por qué nos hacemos enemigos de Dios aún en la casa? A todos nos pasa. Hermanos, muchas veces estamos enojados con hermanos. Entonces, el apóstol Santiago dice que codiciamos, ardemos de envidia, no podemos alcanzar lo que queremos porque no pedimos, y cuando pedimos mal, porque lo pedimos por nuestra necesidad.
Entonces, cuando estamos en la iglesia y vemos que Dios no nos resuelve como debió resolvernos, entonces empezamos a mirar el mundo. Porque yo tengo un amigo en Nueva York y ese amigo me va a hacer un amarre porque como que lo de Dios como que no me está funcionando. Ese amigo me va a hacer un amarre y me voy. Estás mirando el mundo, entonces te estás haciendo enemigo de Dios. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué queremos riqueza? Si la riqueza no está basada en principios cristianos, puede ser un problema y una turbación de vida. ¿De qué le vale al hombre tener riqueza? Dígame. Señores, le dije que no es que es malo el dinero, la riqueza, los bienes. Los hombres de Dios, la mayoría pasaron por dificultades, pero Dios los honró con bienes y materiales, literal. No seamos hipócritas porque decimos, no, que cuando hacemos un juego de ideas y decimos, si Dios te dice, si Dios se te aparece como se le apareció a Salomón, ¿qué tú pides? Y de una vez dice la gente, no, yo pido de una vez sabiduría. Es mentira. En su corazón usted te dice, Señor, resuélveme todos estos problemas que estoy en olla, como dice nuestro pastor. Resuélveme, Señor. Pero ¿para qué tener las riquezas si no están fundamentadas y basadas en principios de agradar a Dios? En lo que yo tengo, en lo que hago. No sirven de nada. Entonces, nosotros entramos, oiga, yo le estoy hablando de una parte, este mensaje es muy amplio. Pero yo le estoy hablando de la parte de cuando nos sentamos nosotros con Dios. Cuando dijimos, Señor, mira, yo tengo necesidades, ok. Yo tengo situaciones, ok, pero yo quiero agradarte, yo quiero caminar contigo. ¿Cuándo decidimos dejar de lado los anhelos mundanos que tenemos, que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Cuándo decidimos poner a un lado y decir, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios? No es que no trabaje, no es que no hile, pero espérate, eso no puede ser que mi alma se esté destruyendo en sí misma por yo anhelar cosas que no son de Dios. Mucha gente se ha descarriado porque pide un trabajo y después que tiene el trabajo una promoción y después de la promoción un curso allí, un curso aquí y se olvidó de Dios. No está buscando una enemistad con Dios. La amistad con el mundo, señores, no es que no trabajemos. Oiga, el cristiano debe trabajar. Cuando yo era nuevo creyente, el pastor Upia me dijo algo y yo lo grabé. Yo vine lobo a la iglesia y la iglesia, la disciplina cuando tú llegas a veces es fuerte, era fuerte. El pastor me dijo, mira, después que tú das todo en Dios, tienes que dar el plus, el poquito más, porque Dios te dará la fuerza. Y eso yo lo entendí, digo yo, wow, en Dios hay que dar el plus, el más. ¿Por qué? Porque, y lo verifiqué por la Biblia, Gedeón estaba en el lagar sacudiendo el trigo. Y el Señor le dijo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón no lo creyó porque ya Gedeón estaba cansado, estaba agotado. Y el Señor más adelante le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Gedeón, un hombre que estaba decepcionado, pero pudo escuchar una voz que no creyó. Ahora, ¿qué hizo Gedeón en la madurez de Gedeón?
cuando Gedeón entendió que no tenía alternativa, porque o era sacudir trigo en el lagar, o era arriesgarse a hacer la voluntad de Dios, Gedeón dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. Y salvó a Israel de manos de los madianitas. Y la historia no se la puedo contar, muchos la saben, pero Gedeón fue un hombre que se fajó y le creyó a Dios. O era el lagar, o era hacer la voluntad de Dios. Mucha gente está en el lagar, está escondió su talento, porque no lo quiere, mirando el mundo, no usa ese potencial para Dios. Mirando que hay una gran responsabilidad con Dios, dice, yo no me atrevo, Dios es muy exigente. Entonces empieza a mirar el mundo, o se queda sentado. La enemistad con Dios. Y hablo en el contexto de un enojo que puede venir a tu vida porque no salieron las cosas como debieron salir. Y Santiago habla aquí del peligro de vivir enojado con Dios. Ahora, es peligroso vivir enojado con Dios, pero es más peligroso que Dios se enoje contigo por no hacer la voluntad de Dios. Y por tú mirar cosas de este mundo que son pasajeras, olvídese. Cuando yo tenía 20, yo decía, yo me como el mundo. Ya tengo casi 50 y ya no, el mundo está igualito y yo no me lo he comido. O sea, cuando me puse a comparar, ayer vi un médico muy connotado de la República decir que él no cree en Dios, que Dios es una idea de la mente del hombre. Ay, yo con este pique, loco pero con el evangelio, mire, no, el Dios se defiende solo, déjese de cosas. A veces hay que contender con la fe, a veces hay que ponérsele duro a esta gente que creen que van a engañar a uno. Y él dice que Dios es un invento de la mente. Y yo me puse a meditar un día y lo pienso cada rato. Yo me puse a meditar, ok, ¿qué represento yo en la creación, en la existencia? Bueno, Dios me llevó a ver en el mar, usted sabe lo amplio que es el mar, pero también me llevó a ver la arena, usted sabe lo numerosa que es la arena, y finalmente me llevó a tomar, oiga, en la mente yo hice esta analogía, y tomé un granito de arena, el mismo Dios, porque yo era medio cuadrado, me llevó y tomé el granito de arena, y empecé a pensar, este soy yo en la dimensión de la creación de Dios, como un granito de arena. ¿Puedo yo cuestionar a Dios? ¿Puedo yo discutir con Dios? Se caen todos los argumentos. Porque desde la creación, Dios le viene diciendo al hombre el proceso. Léase Romano 1, que el hombre, por querer contender con Dios, se hizo enemigo de Dios. Y por no obedecer a Dios, tomó animales de Dios. O sea, una representación de Dios, agarró una vaca y lo puso ahí. Hay una gente que adoran la vaca. Los hindú tienen 800 dioses. Oiga, por no reconocer a Dios en su corazón, Romano 1, se entregó a pasiones vergonzosas. En la vanidad de su mente, razonando a Dios. Señores, a Dios no se razona, a Dios se le obedece. Y usted dirá, pero eso es un principio como de esclavitud. No, es un principio de libertad. Obedecer a Dios es lo que me da mi garantía. Obedecer a Dios es lo que me da mi libertad de ser y de hacer conforme a su voluntad. Y saber que el final mío es de bendición. Aunque me muero ahorita, partí con el Señor. Entonces, este hombre cuestiona, no, porque Dios es mental. Yo no voy a discutir con él eso. Porque él no tiene la revelación.
él se empecinó en buscar ese argumento. Se entregó a su pasión vergonzosa y eso lo va a destruir. De hecho, a mí me gusta esa investigación y oiga, los ateos más prominentes han salido de la iglesia. ¿Por qué? Porque decidieron hacerse enemigos de Dios. En vez de obedecer, se hicieron rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se llenó su corazón de envidia, de concupiscencia, de mentira, de engaño y de razonamiento humano innecesario y vano. El 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ahí está la simiente de Dios en nosotros. El 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El pastor predicó una serie que era la voz de Dios, la voz de la carne y la voz del diablo. No se siente ahí a escuchar la voz del diablo, no se siente ahí a escuchar la voz de la carne, porque eso lo hace enemigo de Dios, lo separa de Dios, lo separa de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Déjense de estar anhelando cosas que no son de Dios. Déjense de estar haciendo amarres que no son de Dios. Que al final es un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y al final son caminos de muerte. Estoy hablando de la enemistad. No voy a concluir este tema. Es amplio. Acercaos a Él y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, los que están sentados queriendo hacer y no hacen nada, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No diga que usted está bien. Dígale: Señor, yo he fallado, he pensado hasta en irme de la iglesia, pero no solamente irme de la iglesia, porque irte de la iglesia es un resultado, es irte de Dios, de la presencia de Dios, como el hijo pródigo, o en última instancia como Caín, o si sigo bajando como Judas. Y no le menciono a Esaú, que por un plato, por una necesidad, vendió su primogenitura, vendió los principios. Ahora mismo, en este tiempo, la iglesia tiene que cuidarse porque puede vender los principios. Y el vender los principios es hacerse enemigos de Dios. Debemos y necesitamos volver a caminar con Dios como caminó Enoc, soltar los rudimentos de este mundo, soltar tu necesidad. Dios tiene cobertura de esto. Anoche el pastor Upia hizo una analogía del Padre Nuestro y en última instancia la necesidad está cada día, pero el principio que es Dios está cada día también. La necesidad será suplida a la medida que te alineas y te arreglas con Dios. Sentémonos a sacar cuentas, sentémonos a decirle: Señor, he fallado, no lo he hecho bien, me he puesto a calcular cosas que no debo calcular, de esta matemática mía no ha funcionado, me siento, olvido los libros naturales que yo utilizo y me siento por el Espíritu a escucharte, a saber de ti, a caminar contigo como caminó Enoc. Me vuelvo a ti porque nos hemos vuelto a muchas cosas. Señor, nos hemos vuelto a muchas cosas, nos hemos envuelto en muchas cosas. Y nos hemos hecho enemigos de Dios, enemigos de la palabra. Ya no consideramos la palabra como fuente de vida, la consideramos como un libro más, como lo creen los que no conocen. El mundo percibe que la palabra es mucha letra. En nosotros no se cumple eso, porque nosotros entendemos que la bendita y santa palabra de Dios es el corazón de Dios depositado a los hombres y las mujeres que hemos dicho: aquí estamos, Señor.
Queremos caminar contigo. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo que se zapatee y diga, hoy voy a arreglar cuenta con Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, diciendo, la enemistad que ustedes hicieron conmigo, yo la quito y hoy abro las puertas para que todo aquel que se humilla vuelva a mí y yo lo voy a perdonar. El perdón es una condición de salud mental, física, emocional, espiritual. El perdón, vuelve, perdónate tú, perdona a Dios. Dile a Dios que te perdone, porque a veces tú crees que Dios te falló. Mentira, miraste otras cosas. El 9 dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestras risas se convierten en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay una risa, una alegría, una paz que la da el mundo, supuestamente. Bueno, la paz del mundo es un amarre que te va a llegar un dinero y tú haces el amarre, te va a llegar un dinero, pero tú no sabes que eso te va a quitar la paz y la paz de tus hijos. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros espiritualmente que bregar con genealogías de maldición familiares, herencias que no son de Dios, que vienen de la familia, porque el abuelo mío hizo un pacto con qué sé yo quién y yo estoy pagando eso? Soltemos los pensamientos inicuos, vanos y perversos que nos llevan a errar el blanco, que nos llevan a vivir como nosotros en nuestra manera de vivir. Soltemos esos rudimentos porque eso nos destruirá. Volvámonos a Dios de todo corazón, iglesia del Señor, volvámonos a Dios, pidamos perdón. Es necesario que aflijamos nuestros corazones y digamos, Señor, he pensado que los deleites de este mundo son los que me van a mí a hacer sentir bien. Es mejor estar en paz con Dios. Es mejor tener la paz de Dios y no la paz del mundo, porque es pasajera. El hombre es como la hierba, la flor de la hierba, se seca, se va, se destruye, ya pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice el verso 10. Hoy dejo de discutir con Dios. Heme aquí, envíame a mí. Un día te dije eso y se me olvidó. Y empecé a discutir porque en la iglesia no me pusieron adelante, porque el hermano me habló mal, porque el hermano me corrigió y no me gustó, porque pertenezco a la generación de cristal. Gente que no se puede corregir. Si Él me corrige y Él está mal, dice aquí, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor me exaltará por causa de que obedecí. Cuando fui juzgado injustamente, yo actué como cristiano, no como un perverso. En una confrontación de hermanos, ¿cómo puede ser que nosotros le demos prioridad a nuestras fuerzas naturales y dejemos de lado que nosotros somos siervos de Dios? ¿Cómo puede ser que hay pastores que no se pueden pasar por el lado? ¿Cómo puede ser? Esa es la otra parte. Yo soy enemigo de Dios. Y ya, y luego viene y me arreglo con Dios, pero no soporto al hermano. Mira esto. Chequea esto. Primera de Juan 4:19, aquí terminamos. Eso va para yo
creo que tengo la revelación, creo que tengo la salvación, agarrado a Dios por un camino con Dios, pero hay un puntito que yo no soporto y es este, y con esto concluyo. La enemistad con Dios es del mundo, es porque puse mis ojos en el mundo, pero el resultado de yo estar bien con Dios es este. Primera de Juan 4, vamos a buscarlo. Nosotros, 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es la parte B de este mensaje. ¿Cómo puedo yo decir que tengo a Dios, que soy el papaupa de la matica en cuanto a la relación con Dios, y no tolero mi hermano, y no acepto que mi hermano me corrija? Y no acepto la corrección del pastor. El pastor me llama siempre para corregirme. Hermano, la intención madura del pastor es para que andes bien con Dios. La intención madura de ese hermano que te dijo, varón, revise esto, es para que tú camines bien. No te pongas enemigo de él, que dice que aún él pueda fallar en la corrección, Dios me exaltará. ¿Qué quiere decir eso? Por causa de que no actué como él actuó, quizá actuó mal en el proceso, yo me voy a humillar a Dios, yo voy a hacer lo que me corresponde y voy a amar a mi hermano. En una ocasión, y con esto ya se concluye el tiempo, cuando llegué a la iglesia yo tenía fervor por servir, y en el fervor del servicio yo vine como que yo me la sabía toda y yo podía hacer muchas cosas, pero aquí hay un orden establecido. Y lo primero es que me ponen a servir y hubo una persona, capitán de servicio, que yo nuevecito con todo el fervor me hizo así, táquete, y me dio una corrección que entendí que no era necesaria. Y yo lo dejé, digo, bueno, no me gustó, pero vamos a seguir. La semana siguiente viene la misma persona y me da otra corrección que entendí que no era necesaria. Y en el año subsiguiente yo recibí, ya como que vi que le cogió conmigo prácticamente. Entonces, yo estaba preparado para decirle 4 cosas y no eran buenas, eran carnales. Decirle, mire, vieja del pi. Y entonces voy a Dios y le digo, Señor, esta persona me tiene cansado ya, no aguanto más, no voy a servir más. Y en medio del proceso, discutiendo con Dios, el Señor como que me trajo la revelación de lo que había que hacer y empecé a hacerlo, a orar por esa persona, a orar y me fui sanando. Ya de las 4 cosas, a la próxima vez le quería decir 3, y orando, y la persona boche y boche conmigo, y yo orando.
al final, le cuento que una de las relaciones más lindas que he tenido en la iglesia de hermanos ha sido con esa persona. Que partió con el Señor y que me sentí tan bien de poder servirle, de poder entenderle, porque quizás ella no quería hacerlo. El fervor que ella tenía para que las cosas se hicieran bien la llevaba quizás a cometer errores. Pero la actuación, y no le digo que yo sé que no haya cometido errores, pero le digo esta porque esa funcionó. Cuando en vez de yo decirle 4 cosas, no, que yo le digo la verdad a cualquiera, y lo exploto, no. Espérate, vamos a ir a Dios a ver qué es lo que hay que hacer. Porque puede ser que yo me lo gane de enemigo y es mi hermano y dice, vosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La enemistad se cancela en el día de hoy. En el nombre de Jesús, volvemos a caminar con Dios, volvemos a buscar su presencia, volvemos a cuestionarlo y le decimos: Señor, aquí estamos. Ahora sí, envíame a mí, y lo hago de todo corazón. Póngase de pie los que están aquí, los que están en su casa. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. La palabra es beneficio para nuestras almas, para todos. En nuestro corazón está la intención de agradarle, de servirle. Suéltese de esos rudimentos, suéltese los rudimentos, entreguemos nuestras almas, que en Dios está nuestra seguridad. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos. Terminamos este tiempo diciéndole: Señor, vuelvo a ti, vuelvo a ti.